Pues hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy en este auditorio. Gracias a ustedes que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales. Estamos en medio de una serie donde estamos viendo ciertos encuentros que personas tuvieron con Jesús y cómo sus vidas fueron transformadas a raíz de conocer a Jesús. Y hoy vamos a ver una historia que nos va a retar con respecto a algo que todos luchamos en algún momento. Una cosa con la cual, aunque es un problema antiguo, se está convirtiendo en un problema muy popular en nuestros tiempos otra vez, y es la apatía. ¿Qué es la apatía? Pues lo primero que tendríamos que ver es que aquellos que estudian esto de la conducta humana, ellos tienen dificultad en tratar de definir lo que es la apatía. Por ejemplo, uno de los que leía decía que la apatía es como el enamoramiento. No puedes realmente explicarlo hasta que lo experimentas, decía esta persona. Y otro experto decía que la apatía es como el sentimiento de no sentir. Pero quizás para nosotros hoy, para entender un poquito más esto, lo podemos ver de esta manera. La apatía podríamos decir que es una indiferencia hacia algo y puede afectar todas las áreas de nuestra vida. La apatía es una indiferencia hacia algo específico en nuestra vida, pero una vez que esto empieza a ser parte de nuestra forma de vivir, empezamos a ver que empieza a afectar todas las demás áreas de nuestra vida. Podríamos decir que la indiferencia es como una especie de sentimiento que carece de motivación, carece de interés en las cosas, carece de cuidado hacia lo que debería de ser importante dentro de nuestras vidas, pero que al final no lo tiene. Y esto es algo que lo podemos ver que causa una falta de reacción en nuestra vida. Muchas veces podemos encontrarnos que somos pasivos hacia las cosas que debería de movernos. Y el otro problema es de que, como dije, afecta cada área de nuestra vida, desde las relaciones personales hasta lo que son las responsabilidades profesionales y todo lo que encontramos en medio de eso. Hace poco, cuando nosotros pasamos por la pandemia, lo que pudimos ver es que la apatía ha crecido en nuestra sociedad. A raíz de lo que vivimos dentro de la pandemia, empezamos a ver que esto fue algo que creció como la epidemia que quedó después de la pandemia del COVID. Y estamos viendo que esto se convierte cada vez en una situación donde se está empeorando. La semana pasada estaba leyendo un artículo, o más bien una opinión de un escritor que es un maestro de 25 años en las escuelas públicas de California, y a la misma vez él es un autor que ha escrito varios libros. Y él publicó una opinión en uno de los periódicos de Estados Unidos, de hecho en el New York Post, y había una oración en el artículo que me llamó la atención. Escucha cómo él lo dice. Jeffrey Adams dice esto: soy profesor y lo he sido durante más de 25 años. Nunca he visto apatía e infelicidad como las que veo en nuestros niños hoy. Aquí hay una persona que está en las trincheras de la educación pública, que convive con jóvenes, que convive con niños, y lo que él observa, al igual que otros maestros, inclusive de nuestra propia congregación, es que la apatía es algo que se extiende a los jóvenes hoy en día, donde dicen: no me importa absolutamente nada. Y esto es un problema. Esto debería de preocuparnos, porque es cada vez progresivamente peor de lo que era antes. Y el problema no es simplemente en los jóvenes. El problema no lo estamos viendo simplemente en los niños. La realidad es que todos nosotros podemos caer en la trampa de la apatía. Todos nosotros, al final de cuentas, podemos ser afectados por esto. Por esa razón tendríamos que preguntarnos esto: ¿qué es lo que causa la apatía? ¿Cómo es que se da la apatía en nuestras vidas? Y la respuesta
es algo que nosotros necesitamos tener cuidado, porque la apatía se cuela sutilmente cuando elegimos ignorar lo que es importante. La manera en la cual nosotros nos volvemos indiferentes, apáticos hacia lo que debería de ser importante en nuestra vida es cuando nosotros escogemos ignorar precisamente lo que es importante, y eso automáticamente, de una forma sutil, va entrando, se va colando a nuestra vida muchas veces sin que siquiera nosotros nos demos cuenta. Por esa razón, cuando esto se da, muchas veces ni siquiera nosotros estamos conscientes de que estamos sufriendo de ser indiferentes o apáticos. E inclusive leía en uno de estos estudios que hay 3 maneras en la cual la apatía puede entrar de esa forma sutil en nuestra vida. La primera que decían, hay varias maneras, pero quizás estas son las 3 maneras más populares. La primera es cuando nosotros pasamos por un tiempo de sumo estrés, preocupación o trauma. Cuando pasamos un tiempo de estrés, preocupación o trauma. Resulta que cuando esto sucede, nuestra mente como reacción es como que se desactiva para poder protegernos de no pasar por un tiempo de sobreemociones. Y cuando esto se da, entonces esto empieza a afectar nuestras vidas. Y entonces en el estudio que leía decía que esto puede ser causado por cosas como la pérdida de un ser querido, puede ser un divorcio, puede ser el hecho de que alguien se retira y hay este cambio radical en su vida. O a lo mejor es cuando hay una enfermedad que entra a su vida y esa enfermedad es fuerte. Son cosas que cualquiera de nosotros podemos enfrentar en la vida, y eso da pie para que entonces nosotros nos volvamos apáticos. Y como decía, durante la pandemia esto fue algo que muchos vivieron. Porque durante un año aproximadamente estuvimos aislados, en cuarentena. Y de repente a la gente, muchos que estuvieron sufriendo durante ese tiempo, aislados de los demás, pasando por dolor, pasando por temor y por muchas cosas, muchas emociones, cuando finalmente se abrió la sociedad y se dijo, todos regresen a la normalidad, estas personas ya no encontraban cómo regresar a la normalidad, en especial los jóvenes y los niños. Pero hay una segunda cosa que puede dar pie a la indiferencia o la apatía en nuestras vidas, y son las redes sociales. Ahora, de antemano tengo que decir, las redes sociales pueden ser utilizadas para muchas cosas muy buenas. Sobre todo si son las de Sugar Creek, por favor, síguete subiendo al contenido de Sugar Creek. Pero la realidad es esta. Los estudios muestran que cuando nosotros pasamos un tiempo excesivo en las redes sociales y diariamente, esto nos perjudica mentalmente y emocionalmente. Y tiene sentido porque al final de cuentas esto es algo que en el cual constantemente las redes sociales están buscando cómo agarrar nuestra atención. Tratan de provocar una reacción en nosotros por cada tweet que nosotros vemos de una celebridad, por cada post que vemos de algún amigo, por cada noticia que sale todos los días, o también por cada video viral que nosotros necesitamos compartir con todas las demás cosas. Las redes sociales funcionan de esa manera para tratar de captar nuestra atención, y llega un momento en el cual cuando esto sucede nos volvemos indiferentes a aquello que debería ser importante. Hay un famoso o un libro clásico que fue escrito hace varios años que en inglés se llama como Entreteniéndonos hasta la muerte o Divirtiéndonos hasta la muerte, y es de un crítico cultural que se llama Neil Postman. Y él hace una observación en este libro que creo que captura el problema de las redes sociales. Él dice esto, él dice, el público se ha adaptado a la incoherencia y se ha divertido hasta la indiferencia. Nos hemos vuelto indiferentes por todo lo que estamos viendo de información diariamente en nuestras vidas. Ahora, tengo que decir, cuando Neil Postman escribió esto, él no se estaba refiriendo a las redes sociales porque no existían en esa época. Él se estaba refiriendo a la televisión, sobre todo a los noticieros, de cómo muchas veces estas tratan de manipularnos. Pero lo que él dice ahora,
con respecto o lo que él dijo de los noticieros y la tele, se aplica de la misma manera a las redes sociales hoy en día. Y hay una tercera manera en la cual nosotros podemos caer en esto de la apatía, podemos volvernos indiferentes con respecto a las cosas. Y es cuando nosotros caemos en la cultura de estar sobreocupados, del ajetreo, en el cual nosotros llenamos nuestra agenda, llenamos nuestro calendario de tantas actividades. Y esto es algo que sobre todo en países como Estados Unidos nosotros lo experimentamos tanto que sentimos que el tiempo se nos va como agua en las manos, porque tenemos el trabajo y tenemos que ir a encargarnos de las cosas de la familia aquí, las cosas de los hijos, y tenemos esta actividad y tenemos esta otra cosa, y sentimos como que todo está llena nuestra vida y es una cosa tras otra, sobre todo en una sociedad que piensa que tú tienes que estar sobreocupado en tantas cosas. Llega un momento en el cual por dentro dices, ya nada me importa porque estoy tan cansado, tan colmado de todas estas cosas. Es por esa razón que la apatía es un problema para todo el mundo hoy en día. Y tengo que decir, los que somos seguidores de Jesús no estamos exentos de esto. Al final no somos inmunes a que nosotros también podemos caer en la apatía, y en una apatía que tiene que ver con respecto a Jesús. Mencionaba la pandemia hace un momento. Pero la pandemia también ha causado problemas para los seguidores de Jesús. Porque después de que sucedió la pandemia, los hábitos de asistencia a la iglesia cambiaron para muchas personas. Personas que antes asistían con más frecuencia, después decían, bueno, ya no es tan importante, lo puedo ver después en un video, lo puedo ver en una predicación o en algún otro lugar o algo por el estilo. Y automáticamente las personas empezaron a asistir menos a la iglesia después de esto. Otra estadística que vi que me llamó la atención es de un estudio que se llevó a cabo hace como un año y medio, y en el estudio lo que decía es que aquellos que asisten a la iglesia, personas que son seguidores de Jesús, no simplemente con la etiqueta de cristiano, sino que son personas que asisten a una iglesia, decía 40% de ellos al final solamente interactúan con la Biblia una vez o menos a la semana, 40%. Y esto debería de ser una vergüenza para nosotros como seguidores de Jesús, de que al final de cuentas nosotros también podemos volvernos apáticos del Salvador que dio su vida por nosotros. Y este es el peligro que enfrentamos, el peligro que tú y yo al final podemos correr si permitimos que la apatía permanezca en nuestro corazón y en nuestra mente. El problema es que cuanto más apáticos nos volvemos hacia Jesús, más nos acostumbramos a vivir sin Él. Mientras más permitimos que la apatía sea parte de nosotros, más entonces empezamos a conducir nuestra vida como si Jesús no fuera parte de ello. Y eso es peligroso para nosotros de forma individual. Es peligroso para nuestros matrimonios y nuestras familias, y como una comunidad de seguidores de Jesús que tenemos una misión de traer gloria a Dios y de vivir el Evangelio en nuestras vidas. Ahora, quizás algunos de ustedes se sientan tentados a decir, bueno, Juan Carlos, eso no es un problema para mí. Yo, la verdad, yo jamás podría ser apático con respecto a Jesús. Yo lo sigo y este no es un problema para mí. Y si es así, excelente. Gracias a Dios por eso. Pero tengo que decirte, en mi experiencia, todos los que somos seguidores de Jesús, en algún momento podemos volvernos apáticos. Y por lo tanto, lo que debemos hacer es que cada cierto tiempo tenemos que dar un paso atrás y evaluar nuestra vida. Y tenemos que contestar una pregunta, y la pregunta es esta: ¿estoy yo genuinamente comprometido y apasionado en seguir a Jesús sin importar el costo que yo tenga que pagar? ¿Estoy yo genuinamente comprometido y apasionado en seguir a Jesús sin importar
el costo que yo tenga que pagar. Por esa razón, hoy vamos a ver una historia que nos va a retar con respecto a esto. Porque es de un hombre que él, desde el principio y que se encontró a Jesús, no vio a Jesús con apatía o indiferencia, sino que él entendió quién era Jesús. Y esto cambió su vida. Y debería de inspirarnos para que nuestra vida también sea cambiada. Mi oración para ti y para mí, para aquellos que nos ven en las redes sociales, es que nosotros salgamos de esta trampa de la apatía que tiene la manera de destruir lo que es nuestra fe y nuestra vida en seguir a Jesús. Un día Jesús acababa de terminar de predicar el sermón más famoso de la historia, el Sermón del Monte. Y entonces él fue hacia a un lugar que se llamaba Capernaum. Y cuando él entró a Capernaum, la gente automáticamente se emocionó, porque aquí estaba Jesús, que ya había empezado a cobrar mucha fama por los increíbles milagros que estaba haciendo, y aparte por la forma en la cual enseñaba, porque enseñaba con una autoridad que ninguna otra persona tenía en su época. Y cuando Jesús entra a Capernaum, imagínate cómo la gente tenía estas expectativas y esta emoción de ver qué es lo que Jesús iba a hacer. Pero de entre toda esa gente hay una persona que salió y se acercó a Jesús implorándole, pidiendo, rogando por una necesidad que tenía y que solamente Jesús podía ayudarle. Escucha cómo en una de las biografías de Jesús que llamamos el Evangelio de Mateo se nos presenta quién era este personaje. Escucha lo que dice en Mateo 8, versículo 5, la primera parte. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión. Y déjame hacer una pausa ahí. Para que podamos entender la importancia de esta historia, es necesario saber quiénes eran los centuriones. Los centuriones eran la élite de la milicia romana. Ellos eran lo mejor de lo mejor. Ellos serían el equivalente a los, no sé, a los Astros de Houston, algo así. Bueno, no de esta temporada, en temporadas pasadas, ahorita no están muy bien. Pero entiendes, ellos eran personas que estaban al frente de la batalla, eran la columna vertebral de lo que era la milicia romana. Y entonces ellos ejemplificaban en carne propia lo que sus soldados tenían que vivir. Ellos eran disciplinados, eran leales, eran valientes, eran dedicados. Y es por esa razón que de hecho de toda la milicia romana, los centuriones tenían el índice más alto de mortalidad, porque ellos, su tarea es siempre ser la punta de lanza donde quiera que se enfrentara. Su tarea, su deber era enfrentar al enemigo, no importaba cuántos tenía que enfrentar, no importaba las probabilidades de la victoria, centuriones siempre tenían que ir al frente. Y cuando no cumplían ese deber, traían vergüenza a su legión y a la misma vez ellos podían exponerse a ser enjuiciados a pena de muerte. Los centuriones estaban al frente aproximadamente de entre 80 a 100 soldados. Y ellos eran ejemplares en cuanto a su valentía y a su destreza militar. Así que este hombre que se acercó a Jesús, en algún momento él había mostrado esa valentía. De hecho, para el tiempo de Jesús, para que un soldado fuera promovido a ser un centurión, tenía que haberse dedicado y destacarse durante 20 años para entonces ser considerado un centurión. Así que este hombre era alguien valiente, alguien con una habilidad y una destreza militar increíble. Pero lo otro que sabemos acerca de los centuriones es de que después de cierto tiempo de servir en la milicia, se les daba la oportunidad de salirse del frente de batalla, dejar lo que era la encarnizada de la guerra atrás y poder servir como un administrador en alguna otra parte del imperio. Y lo más probable es que este hombre es lo que él tenía. Él era probablemente un administrador.
Y entonces cuando llega Jesús, él se acerca a Jesús y le implora. Ahora, otra cosa que necesitamos entender de parte de los judíos es que los judíos, en cambio, veían a los soldados romanos con un odio terrible. Lo primero es porque no eran judíos, eran gentiles. Pero lo otro que tenían estos hombres es que ellos habían venido a subyugar a los que eran los judíos. Entonces, todos los que estaban en esa multitud en algún momento hubieran podido contar historias de cómo algún soldado romano, y en muchos casos centuriones, habían abusado de ellos. O conocían por lo menos a alguien que no solo había sido maltratado, sino que había sido asesinado por algún soldado romano. Entonces el odio hacia ellos era tremendo. Pero aquí está este soldado romano que llega y que él va a mostrarles a ellos una lección y a darnos a nosotros también una lección. Y la lección es esta: que la apatía ve a Jesús como irrelevante, pero la humildad ve a Jesús como Señor. La apatía ve a Jesús como irrelevante, pero la humildad ve a Jesús como Señor. Este centurión iba a romper el estereotipo del soldado romano para ver y mostrar a través de su humildad cómo él no veía a Jesús con indiferencia, con apatía, sino que lo veía como el Señor. Escucha cómo Mateo continúa contando la historia. Después de que él se acerca a Jesús, le dice esto. La segunda parte del versículo 5. Y le suplicó, centurión suplicándole a Jesús: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Ahora, nota que aquí hay un hombre que tiene todo el poder del imperio romano atrás de él. Él es un centurión. Él es un hombre temido, él es un hombre respetado. Y él podía haber llegado con la actitud hacia Jesús de decirle: ¿sabes qué? Escuché que tú haces milagros, yo soy centurión, te ordeno que vengas a sanar a mi siervo. Pero él no llegó de esa manera. Él llegó con Jesús con humildad. Y llegó con una humildad increíble, porque imagínate que aquí está este centurión y él se presenta delante de Jesús, un hombre judío, y le llama Señor. Le dice Señor. En esta misma serie vimos como en dos de los sermones anteriores había un hombre Nicodemo y había también un joven rico, y los dos se refieren a Jesús no como Señor, sino que ellos se refieren a Jesús como maestro. Estos eran judíos dedicados y sin embargo llaman a Jesús maestro. Pero aquí está un romano, un soldado romano, un centurión romano, y él se refiere a Jesús como el Señor. A él no le importa lo que otros piensen de él. Él reconoce con humildad quién es Jesús. Es por eso que la humildad es el primer paso para dejar la apatía. Si no tenemos humildad, imposible que podamos dejar de ser apáticos. Y aparte viene con este interés por su siervo, lo cual también no es tan común. Porque en ese tiempo los sirvientes eran propiedad. Pero aquí está él preocupado por él y viene a implorarle a Jesús, a rogarle a Jesús que lo sane. Lo más probable es que el siervo había quedado paralítico por la poliomielitis, que era muy común en todas las civilizaciones antiguas. Y una cosa que también necesitamos notar es esto. Esta misma historia aparece en otro de los evangelios de Jesús, o otra de las biografías de Jesús, que se conoce como el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7. Y en Lucas capítulo 7, ahí en cambio se nos dice que son dos diferentes grupos de mensajeros que vienen a Jesús representando al centurión. Entonces algunos quizás puedan decir, bueno, ¿por qué en uno dice esto y acá dice otra cosa? ¿Hay una contradicción acá? Y la respuesta rápida es no. Porque lo que necesitamos recordar es que los autores de estas biografías, los autores de los evangelios, cada uno de ellos está seleccionando el material porque tienen un propósito para mostrar alguna faceta de Jesús. Por ejemplo, Lucas, cuando él está hablando acerca de Jesús, él está haciendo como un reporte detallado para aquellos sobre todo que no son judíos. Y entonces él, cuando cuenta esta historia, es minucioso
en contar cada cosa que sucedió en este encuentro. Pero en cambio Mateo, él no está interesado en todos los detalles. Más bien lo que él quiere presentar es una versión que sea reducida, una versión dramática, abreviada, pero que los dos, tanto Lucas como Mateo, tienen el mismo interés, que es resaltar la fe de un centurión, sobre todo en contraste con todos los judíos que están ahí. Entonces, regresando a la historia. Aquí está este soldado romano que viene a Jesús con una humildad increíble. Pero aparte, no solamente viene con humildad, sino que considera a Jesús como superior a él. Escucha cómo continúa diciendo en el versículo 7. Y Jesús le dijo, Jesús le contesta a él, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Este centurión romano viene con humildad y llama a Jesús Señor 2 veces. Lo considera superior. Pero aparte de ello, no se limita en eso, sino que él, al verse a sí mismo, él se considera indigno de que Jesús le sane a su siervo. Entonces él dice, Señor, tengo a mi siervo que está enfermo. Y Jesús dice, ok, voy y lo sano. Y él dice, no, Señor, yo no soy lo suficientemente digno para que tú vengas y te pares en mi casa. Yo no soy tanto, no valgo tanto. Sé que por mi experiencia militar, cuando yo le ordeno a uno de mis soldados a que vaya y haga algo, lo hace inmediatamente, sin pensarlo 2 veces, sin dudar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si él desobedece mis órdenes, está desobedeciendo a Roma. Y sé que tú también, tú vienes con la autoridad de Dios. Por lo tanto, la enfermedad no puede desobedecerte, Señor. Con que tú digas una palabra es suficiente para que la enfermedad se vaya. Ahora, esto era algo que no había esta forma de pensar entre los judíos. Era algo innovador, era algo increíble, porque para los judíos lo que ellos pensaban es que las muy pocas personas que Dios le había dado la habilidad de sanar tenían que ir e imponer sus manos, y por eso lo vemos en las historias del Antiguo Testamento o el tiempo antes de Jesús. Pero el único que puede sanar a distancia es Dios. Y entonces el centurión cree tanto en Jesús que le dice, Señor, con que tú digas la palabra. Es más, Señor, yo ni siquiera, no solamente no necesitas venir a mi casa y ponerle las manos, yo ni siquiera necesito verlo. Con que tú me digas, queda sano, yo ya sé que quedó así. Es tanta la fe de este centurión que él cree de una forma increíble. Qué asombrosa es la fe de este hombre. Y nosotros necesitamos ser retados en ver a Jesús de la misma manera, con humildad, entendiendo que Él es el Señor, no nosotros, que no importa cuánto ganes, no importa cuánto tengas en tu cuenta de banco, no importa el título que tengas o tus estudios, no importa lo ocupado que estés, no importa cómo tú te veas, al final de cuentas, lo otro es que Él es el Señor y no nosotros. Nosotros somos indignos. Y este centurión entendió exactamente eso. Ahora escucha la reacción de Jesús. Escucha cómo Jesús reacciona a este hombre. Entonces dice él en el versículo 10. Al oírlo Jesús, escucha esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Te imaginas que Jesús, el Hijo de Dios, se maravilló? De hecho, la palabra maravillar en el idioma original, cada vez que aparece en los evangelios o típicamente cuando aparece,
se refiere a la gente en reacción a Jesús. Ven a Jesús hacer un milagro increíble y se quedan maravillados. Escuchan a Jesús enseñar y se quedan maravillados. Pero solo en 2 ocasiones encontramos que Jesús se quedó maravillado o admirado de otras personas. Una es esta, la fe de este centurión, una fe tan profunda, tan increíble, tan profunda, tan vasta en Jesucristo. La otra no fue algo positivo, porque fue en una ocasión en la cual Jesús regresó al lugar donde él fue criado, Nazaret. Y estando ahí, la gente en cambio reaccionó de una forma negativa. Escucha por qué Jesús se maravilla de ellos. Dice en Marcos 6, capítulos 5 y 6 esto. Estando ahí Jesús en Nazaret, el lugar donde lo conocían, donde fue criado, donde conocían a su familia, todo, dice, Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba, escucha esto, maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Solo en 2 ocasiones encontramos que Jesús se maravilla. Se maravilla de la fe del centurión y se maravilla de la incredulidad de estos hombres. Y vean el contraste. Por un lado encontramos a estos judíos de Nazaret que conocían a Jesús desde pequeño. Lo habían visto su vida, pero aparte de ello eran parte de un pueblo que habían recibido las bendiciones más grandes de la historia. Recibieron la ley de Moisés, recibieron el Antiguo Testamento, recibieron la tierra prometida, recibieron las promesas de Dios, vieron los milagros de Dios y aparte de todo eso, como si no fuera suficiente, vieron a Jesucristo mismo y escogieron no creer en Él. Pero por el otro lado tenemos a un centurión romano que fue criado en una cultura pagana y él servía a un emperador pagano y era parte de la fuerza militar más increíble de la antigüedad. Y sin embargo, con lo poco que él recibió por parte de Dios, creyó en Jesús. Por esa razón Jesús se queda maravillado de él, porque con lo poco que este hombre tiene, él cree completamente en Jesús. Ni siquiera entre los judíos, con todo lo que ellos tenían, habían actuado de esa manera. Es más, ni siquiera los discípulos que habían visto los milagros que él hacía, habían escuchado a Jesús, creyeron con una fe tan grande como este centurión. Y por cierto, esto debe de apelar a nosotros, porque todos nosotros de una u otra manera hemos sido bendecidos por ser parte de una iglesia como Sugar Creek. Pero aparte de ello, algunos de ustedes han sido criados en las cosas de Dios. Han recibido desde hace años esas enseñanzas bíblicas. Han podido ver de primera mano cómo Dios ha sanado sus relaciones. E inclusive algunos de ustedes literalmente han visto milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Y con todo y eso, han caído en la trampa de la apatía. Es por esta razón que debería de conmovernos que nosotros actuemos así con respecto a Jesús, que nosotros tratemos a Jesús como si fuera algo común y corriente, como si Jesús fuera alguien que tratamos de acomodar a nuestra vida en vez de someternos a Él con humildad al Señor y reconociendo que nosotros somos indignos. Es por eso que la parte más importante de lo que hoy tengo que compartir con ustedes es esto. Esto es lo que tienes que llevarte contigo. Y solo tenemos una decisión. ¿Respondemos a la autoridad de Jesús con una fe asombrosa o con una actitud apática? Al final de cuentas solo podemos elegir una de 2 cosas. O respondemos a la autoridad de Jesús con una fe asombrosa como la de ese centurión, o respondemos a Jesús con una actitud apática como lo hicieron los judíos en la época de Jesús. No existe un punto medio. Y quizás tú estás aquí, tú estás diciendo, no, pero Juan Carlos, esto no, yo no tengo ese problema, yo no estoy sufriendo de eso, pero aquí está la cosa. No hay un punto medio.
O estamos completamente entregados y tenemos esa fe asombrosa, o tenemos apatía en nuestra vida en alguna parte. No existe una obediencia parcial o una apatía parcial. O es una o es otra en nuestras vidas. Entonces, Mateo termina la historia de esta manera. Dice ahí en el versículo 11. Aquí está Jesús respondiendo a la fe asombrosa de este centurión. Dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús lo que hace es que descorre el telón de la historia para decir, miren, ustedes no han entendido a sus discípulos y a la gente de Israel. Ustedes piensan que la salvación viene por nacer judío, por ser de la genealogía correcta, pero déjenme decirles que no es así. La salvación va a ser para todas las personas. Y este centurión es un vistazo al futuro, donde muchos van a venir a creer. Y nosotros, todos aquí somos evidencia de eso. Y cuando Jesús muestra esto, ellos se quedan asombrados de saber que la salvación, que Dios ama a gente que no es judía también. Y casi como ya una nota secundaria, Mateo hace la observación de que el siervo del centurión quedó sanado en el momento en el cual Jesús lo dijo. Porque no es el punto principal de la historia. El punto principal de la historia es la fe del centurión y cómo es posible que alguien como él tuviera más fe que los que habían sido dados tanto. Es por esa razón que déjame terminar con esta pregunta para ti y para mí. Una pregunta que debemos de hacernos, que es esto: ¿cómo estás siendo vigilante y proactivo para mantener tu amor y compromiso con Jesús en todos los ámbitos de tu vida? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida para procurar que tú mantienes esa pasión, ese amor, ese compromiso hacia Jesús en cada área de tu vida? Hace unas pocas semanas, después de uno de nuestros servicios, se me acercó una señora con lágrimas en los ojos. Y lo primero que pensé es, a ver qué dije ahora, ¿verdad? Pero se me acercó y ella me dijo, ¿sabe qué? Yo vengo de un trasfondo del mormonismo. Y he estado buscando la respuesta acerca de Dios en el mormonismo. Y por años ella había estado en esta búsqueda, pero el día en el cual vino, la primera vez que vino a Sugar Creek, Dios le abrió los ojos para que ella pudiera ver que lo que realmente le faltaba no era una religión, sino una relación con Jesús. Y cuando ella me comentó acerca de eso, wow, la verdad me impactó y yo traté de invitarle a ella y a su familia al centro de Siguientes Pasos allá atrás, pero ella de una forma muy educada me dijo que no. Pero luego regresó y cuando regresó recibió a Cristo como su Salvador personal. Pero la historia no termina ya. La historia no termina ya. Porque hace unas pocas semanas nosotros estuvimos celebrando su bautismo allá atrás. Y cuando ella salió de esas aguas siendo bautizadas, alzó sus brazos celebrando la relación que ahora ella tiene en Jesucristo, con una sonrisa increíble en su boca. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta: ¿cómo es posible que alguien que ha sido salvado del mormonismo, o un soldado romano de una cultura pagana, pueda apreciar más a Jesús que aquellos de nosotros que lo hemos conocido por más tiempo? ¿Cómo sería si en tu vida, en tu matrimonio, no tomaran a Jesús como algo secundario? Imagínate cómo sería
si nosotros como Iglesia Sugar Creek, como comunidad de creyentes, nos rehusáramos a ser apáticos acerca de Jesús y que nosotros estuviéramos dispuestos a seguir a Jesús sin importar el costo que tuviéramos que pagar. Imagínate cómo sería que el mundo pudiera vernos a nosotros y cuando pensara en ti y en mí, no pudiera pensar en gente apática hacia Jesús, sino gente con una fe asombrosa que lo sigue en todo momento. Quizás para algunos de ustedes esto significa venir y tomar la decisión de seguir a Jesús. Dios te ha estado llamando y Él te dice que Él te ama, pero tú tienes que venir y responder. Y mi oración es que hoy pudiera ser el día que finalmente tú entregues tu vida a Jesús, porque no hay decisión que sea mejor en la vida que esa. Y por eso al final de este servicio, en solo unos momentos, podrás irte por la parte de allá atrás, hacia la derecha, donde tenemos el centro de siguientes pasos. Y ahí queremos ayudarte a que tomes la decisión de seguir a Jesús en tu vida. Para otros quizás es el momento de bautizarte, porque no podemos ser obedientes a Jesús si no tomamos el paso de la obediencia del bautismo. O si a lo mejor para ti es conectarte con un grupo que te puedan ayudar a través de los picos y los valles que todos pasamos en la vida. Cualquiera que sea tu decisión, el centro de siguientes pasos es el lugar para ti. Padre Celestial, gracias por Jesús. Y perdónanos porque no tenemos excusa para ser apáticos hacia Él. A verlo como el Señor, no simplemente como un amigo o alguien que acomodamos en nuestra vida. Ayúdanos a traerte gloria a través de todo lo que hacemos. Que nosotros podamos estar completamente entregados y comprometidos, apasionados y amorosos de ti. Y que todo esto se refleje en nuestras vidas, nuestros matrimonios, familias, comunidades y nuestra iglesia. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.